Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. En este video hablaremos de un boxeador mexicano que combatió en las décadas de 1930 y 1940. Se destacó en peso ligero, en donde logró ser campeón mundial. Al hacerse con el título en cuestión, logró una marca que no podrá ser superada. A lo largo de su carrera, este pugilista superó la barrera de las 100 victorias, lo cual es algo poco común incluso en el boxeo de esa época. Algunos de los oponentes a los cuales se enfrentó sin títulos en juego fueron campeones mundiales, cosechando victorias y derrotas por igual. Para quienes no lo conocen, les presento a Juan Zurita. Zurita nació el 12 de mayo de 1917 en Veracruz, ciudad ubicada en el estado homónimo. Sin embargo, vivió desde muy joven en Guadalajara, la cual fue una localidad en la que se presentó frecuentemente. No tuvo mucho tiempo para forjar su carrera amateur porque antes de los 15 años ya se encontraba realizando peleas profesionales. Juan se inició en el pugilismo para seguir los pasos de su hermano, Benjamín Zurita, quien también fue boxeador profesional. Oficialmente debutó a los 14 años, pero se cree que podría haber comenzado a pelear a la edad de 10. En cualquiera de los dos casos, es uno de los debutantes más jóvenes de la historia de este deporte. Su debut profesional se dio el 13 de febrero de 1932 en la Arena Progreso, ubicada en Guadalajara. Ese día venció por puntos a Kid Nacho. Ganó sus primeras 4 contiendas frente a peleadores debutantes y todas se llevaron a cabo en la ciudad en cuestión. En 1933 debutó en la Ciudad de México, la cual fue la localidad en la que más veces se presentó. Comenzó boxeando en el Toreo de Cuatro Caminos, pero su estadio preferido fue la Arena Nacional. En ese lugar realizó la gran mayoría de sus contiendas en su país natal. En 1934, la popularidad de Zurita en su país lo hizo formar parte de los Tres Mosqueteros del boxeo mexicano, el cual fue un grupo de pugilistas constituido por Joe Conde, con quien combatió 12 veces, ganando 11 y perdiendo 1, por Rodolfo Casanova, con quien combatió 6 veces, ganando 1 y perdiendo 5, y por el propio Juan, quien terminó siendo el más exitoso de los tres. El 24 de febrero de ese año se convirtió en campeón mexicano de peso pluma al vencer a Conde por puntos luego de 12 asaltos. Realizó 7 defensas de su título, pero solo se conocen 2 de ellas. Su victoria frente a Ricardo Manzanillo por puntos, ocurrida el 16 de junio, y su derrota frente al Chango Casanova por nocaut en el último round, ocurrida el 15 de septiembre. El 4 de enero de 1935, Zurita peleó por primera vez fuera de su país natal, ya que ese día se presentó en Estados Unidos y ganó por decisión unánime en 10 asaltos frente a Pablo Dano. Una vez que llegó a la potencia norteamericana, comenzó a tener peleas contra oponentes más fuertes. Por ejemplo, tuvo 5 combates en total frente a Midget Wolgast, quien fue campeón de la NISAC en peso mosca entre 1930 y 1935. Entre ese último año y el siguiente, Zurita fue derrotado en los primeros 3 enfrentamientos, pero ganó los últimos 2. Una de las derrotas del mexicano fue controversial debido a que durante el transcurso de la misma fue el pugilista superior. El 31 de marzo tuvo una victoria por puntos frente a Sixto Escobar, quien fue el primer campeón mundial de la historia de Puerto Rico al consagrarse en peso gallo. Fue el único enfrentamiento entre ambos y fue la única vez que Zurita peleó contra un pugilista boricua de alto nivel. También tuvo 2 contiendas frente al icónico Henry Armstrong, campeón indiscutido en pesos pluma, ligero y welter. El mexicano lo enfrentó el 18 de agosto de 1936 y el 13 de octubre de 1942, pero fue noqueado en ambas oportunidades. El 1 de enero de 1937 venció por puntos a Baltasar Sanchili,
el primer boxeador español de la historia en salir campeón mundial, ya que lo consiguió en peso gallo. Luego de este triunfo, pasaría un largo tiempo hasta la próxima pelea importante de Zurita. Luego de más de un año y varios regresos a la Ciudad de México, el 10 de septiembre de 1938, Zurita volvió a ser campeón nacional, esta vez de peso ligero. Para ello, debió derrotar a Joe Conde, un viejo conocido de los tres mosqueteros del boxeo mexicano. Zurita triunfó por puntos y se quedó con el cinturón, el cual lo defendió en 3 ocasiones en 1939. El 1 de mayo y el 1 de julio venció a Tony Marr, quien en ambas ocasiones lo desafió por el cinturón nacional, pero el 16 de diciembre cayó por nocaut técnico en el último round frente a Rodolfo Ramírez, perdiendo así su título. Zurita intentó recuperarlo el 26 de octubre de 1940, pero volvió a perder frente a Ramírez, esta vez por puntos. La primera victoria relevante de Zurita en la década de 1940 se dio el 24 de julio de 1942, cuando venció por puntos a Richie Lemos, boxeador estadounidense de padres mexicanos que fue campeón de peso pluma. Luego de 12 años de carrera y un total de 146 peleas disputadas, Zurita tuvo la gran chance para ser campeón mundial de peso ligero. El 8 de marzo de 1944 enfrentó a Sammy Angot, quien poseía el título. La pelea se llevó a cabo en el Gilmore Field de Los Ángeles, California, y contó con un total de 11.300 personas. Angot era el favorito en las apuestas por 4-1 y se encontraba invicto en peso ligero, pero el mexicano hizo una muy buena pelea de contragolpe. Esquivó una y otra vez los ganchos de izquierda y los uppercuts del estadounidense, mientras que lo dominó con varios ataques al cuerpo. El nacido en Veracruz perdió solamente el primer asalto, pero ganó los 14 restantes. Como era de esperarse debido al transcurso de la contienda, Zurita ganó por decisión unánime al finalizar los 15 asaltos y se convirtió en campeón mundial de peso ligero. El mexicano solo realizó una defensa, pero entre ambos eventos tuvo varios combates sin títulos en juego. El más relevante de ellos se dio el 31 de marzo de ese mismo año frente a Bo Jack, quien fue campeón de la NISAC en esa categoría. Zurita cayó por decisión unánime. La única defensa de Zurita se llevó a cabo el 18 de abril de 1945 en el Toreo de Cuatro Caminos, que contó con 35.000 personas. Debió enfrentar a Ike Williams, un boxeador que comenzó su carrera en 1940 y ese día tuvo su primera chance para ser campeón. El mexicano era el gran favorito debido a su presente y por ser el local, pero sorpresivamente perdió el combate frente a Williams por nocaut técnico en solo 2 asaltos. De esa manera, perdió el cinturón mundial de peso ligero. Luego de su derrota, los problemas comenzaron. Zurita fue muy respetado por su país, pero se ganó el repudio de gran parte de la afición debido a la forma en la que fue vencido por Williams. El momento en el que el nacido en Veracruz tocó la lona fue conocido popularmente como Zuritazo. En un principio se sospechó de un arreglo entre los dos pugilistas para que la pelea terminara con ese resultado, pero luego se descubrió que Zurita, unos días antes de la contienda, se dio un balazo en una de sus manos con el objetivo de no presentarse a la misma. Sin embargo, desde su entorno lo forzaron a combatir, lo cual derivó en un desempeño muy malo al tener una mano severamente lastimada. Zurita se retiró luego de su derrota, pero el 30 de marzo de 1948 regresó por única vez al cuadrilátero para triunfar por nocaut en 3 rounds frente al Canguro Varela. Esa fue su última contienda como profesional. El mexicano invirtió sabiamente las ganancias que obtuvo en su etapa como pugilista y no cayó en las deudas ni en la bancarrota. Se mantuvo con una vida tranquila hasta su muerte, ocurrida el 23 de marzo del 2000 en la Ciudad de México.
Zurita no pertenece al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, a pesar de la carrera que tuvo. Sin embargo, en 1997 fue incluido en el Salón Mundial de la Fama del Boxeo, que tiene tanta validez como el primero, a pesar de ser menos famoso. Al principio del video se mencionó que Zurita consiguió una marca que no podrá ser superada por nadie en el mundo del boxeo. Es el primer pugilista nacido en México que consiguió ser campeón mundial. No es el primer mexicano en la historia que lo consigue, ya que ese honor le pertenece a Patrick Shaw, campeón de peso superligero en 1933. Sin embargo, no se sabe si Shaw nació en el país latinoamericano o en Estados Unidos. También se puede mencionar en la discusión a Baby Arismendi, quien nació en México y fue campeón de peso pluma en 1932. Sin embargo, el título que consiguió ganar solamente fue sancionado en California y no es reconocido como un campeonato mundial. Todos estos factores son los que convierten a Juan Zurita en el primer pugilista nacido en territorio mexicano en ser campeón mundial. Su récord oficial es de 131 victorias, 48 por nocaut, 23 derrotas y un empate. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!